Tengan todos un buen día. En esta mañana el Instituto Bíblico Radial, en este jueves, está de nuevo con ustedes retomando esta semana y la que viene, que es la semana de seminarios que van intermedias entre una materia y otra del instituto. El día 19, lunes 19, iniciaremos con la materia hermenéutica, por lo cual estamos ahorita ya cerrando con todos los hermanos que están estudiando homilética y los que también están terminando la materia de teología. Estamos todos unidos pues en esta labor, en esta tarea, sabiendo que todo esfuerzo que hagamos para el conocimiento de la palabra, para ser más capacitados y estemos habilitados, será para bendición, mi hermano, del ministerio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Los animamos a que continúen, a que se sigan esforzando y todo lo que han estado recibiendo y recibirán todavía servirá para su formación. Es un recurso para que todo lo que aprendan, estudien, los convierta en predicadores eficaces y persuasivos para el reino de Dios. Bien, a Él sea la gloria, y hoy continuaremos con uno de los temas del seminario que se llama La Reina del Cielo. Y este tema es un tema que está en sintonía con lo que todos estos días está aconteciendo, y estaremos pues esperando sus llamadas para que juntos hagamos el programa. Bien, estábamos en la María bíblica, la María que aparece, la Madre de Jesús en semejanza de hombre. María, la Madre de Jesús en semejanza de hombre. Amén. La que aparece en las Escrituras, la que fue profetizada en Isaías 9, de la cual se hizo mención en Génesis 3:15. Ahora, en la época en que nace nuestro Señor Jesucristo, es el tiempo señalado por el Padre, y hay una mujer que es escogida por su pureza de pensamiento, su pureza física y su espiritualidad, ya que ella era una persona justa que cumplía toda la ley, tenía relación familiar con el sacerdocio del templo, y no nos lo dice las Escrituras, pero ella no aparece que esté viviendo en casa de sus padres, sino ya está en el lugar donde José la ha puesto, porque ya ha sido desposada con ella, y recibe en esos meses la visitación angelical, la cual le anuncia que ella ha sido escogida, ha encontrado gracia delante del Padre, y que Él ha determinado que sea en ese vientre suyo donde se deposite la simiente que viene del cielo, para que en el cuerpo que le ha provisto el Padre a nuestro Señor Jesús, ahí depositaría, y el Espíritu del Cristo eterno se le proveería de un cuerpo para que Él naciera en esta tierra en semejanza de hombre. Amén. Bien, veíamos algunas de las cualidades. Ella fue bendecida por el ángel, le dijo que fue agraciada delante de Dios porque halló gracia delante de sus ojos. La nombró la bienaventurada, le llamó justa también, mansa y humilde como debe ser un siervo de Dios, sufrida y abnegada como madre. Todas estas cualidades concurrían
en la persona de María. Y obviamente fue por estas virtudes que fue elegida. Ahora bien, lo que es muy importante conocer, tanto ella como José, ella por ser mujer, su vientre fue elegido para que ahí naciera el Señor Jesús de agua y de sangre. Pero también no debemos de olvidar que había otro personaje también elegido, escogido, que encontró gracia también en el Señor, que se llamaba José, su esposo. José era del linaje de David. José es el que le da a nuestro Señor Jesucristo la sucesión de ese linaje, y es el que guarda, cuida y protege a la familia, es el que está constantemente al lado de María, es aquel que tiene que cancelar su sueño de tener un primogénito varón que saliera de sus lomos, y aceptó el papel que se le otorgó de guardador, cuidador, sustentador de la familia donde el Señor Jesús nacería. Amén. También la palabra dice que en Mateo 1:19 dice: José su marido, como era justo, o sea, también era un hombre que vivía conforme a la ley, cumplía los preceptos de la ley. Amén. Y a partir del momento en que María es avisada y ella acepta, ¿verdad?, el ángel la visita para decirle que ha sido escogida, pero necesitaba la aceptación de María, y María dice: hágase su voluntad con la sierva de mi Señor. En ese momento ella aceptó lo que el ángel le había informado. A partir de ese momento el ángel se empieza a comunicar con José. A José le dice en un sueño que no abandone a María, porque lo que en su vientre hay es engendrado del Espíritu Santo. Josué, a partir de ese momento, es dirigido por el ángel en sueños, así como posteriormente le diría que salieran de Belén y se fueran para Egipto. En Egipto de nuevo se le aparece el ángel y le dice que ya regresen de nuevo a su tierra, y así se establecen en Nazaret. Quiere decir que después de que María aceptó que la cubriera la sombra del Espíritu Santo, ya a partir de ese momento el ángel empezó a tratar con José. Cuando José aceptó a María, también aceptó la voluntad de Dios. A partir de ese momento, tal como está determinado en las Sagradas Escrituras, el hombre es la cabeza de la mujer y empieza a hablar con él. No se le vuelve a aparecer el ángel a María, se le aparece a José a partir de ese momento, y el diseño que está desde el huerto se continúa. Amén, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y lo que Él determina no lo cambia. Amén. Después el Señor Jesús va creciendo. Cuando cumple los 8 días, los circuncidan, como correspondía a todo hijo de israelita. A los 40 días de la purificación de su madre, lo llevan al templo para presentarlo, y sus padres llevan la ofrenda que les corresponde, que es la de 2 palominos. Esa ofrenda que se llevaba era para la gente de escasos recursos. La que tenía más recursos llevaban una oveja, ¿verdad? Y los príncipes pues llevaban hasta un novillo. Entonces ellos estaban en la condición de llevar solo 2 palominos, con lo cual nos indica que en ese tiempo José y María vivían en condiciones sencillas. Amén. Bien. Ahora vamos con este antecedente que todos conocemos.
El Señor Jesús es el primogénito, no el unigénito, es el unigénito del Padre, pero es el primogénito de José y de María. Consecuentemente, esto indica que hubo más familia. Ahora bien, a la edad de 30 años, el Señor Jesús deja su familia para dedicarse al ministerio que se le había otorgado, para lo que el Padre lo había enviado a esta tierra, y vimos ese día martes que en el momento en que es bautizado el Señor Jesús, donde empieza su ministerio, donde el Padre lo presenta delante de todos los que escucharon y prácticamente lo presenta ante la humanidad como el Hijo amado en quien tiene complacencia, viene el Espíritu Santo sobre él y en ese momento queda habilitado en los cielos y en la tierra para el ministerio al que había sido llamado. Y en ese momento declarábamos y decíamos el martes que María no estuvo en ese momento en que empieza el ministerio del Señor Jesús. Amén. Después es llevado por el Espíritu al desierto, donde es tentado por los 40 días. Él pasa a su ayuno y al final del ayuno se presenta el tentador y ahí es tentado, donde el Señor obtiene la victoria sobre Satanás y le demuestra que Él es el Hijo del Hombre que había sido formado conforme a la voluntad del Padre. Amén. ¿En qué sentido? Él conocía como Dios obviamente todas las cosas, pero como hombre vivió una vida justa, una vida perfecta, una vida sin pecado. Y por eso él tenía la autoridad y le dijo a Satanás en el desierto que el Hijo del Hombre estaba sobre la tierra y es al hombre al que le había dado la herencia el Padre, y ahí le estableció el señorío del hombre. Amén. Satanás lo arrebató y engañó a Eva en el huerto, en el paraíso, donde el hombre estaba en total comodidad, en total dependencia del Padre, no le faltaba nada, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesús le está derrotando a Satanás cuando había estado saliendo de un ayuno, cuando le faltaba todo, le faltaba comida, le faltaba bebida, estaba bajo el sol, no estaba bajo palmeras o bajo árboles, y él ahí le demostró a Satanás que el hombre tiene autoridad sobre la tierra y no Satanás, y le enseñó a través de las 3 tentaciones, amén, que escrito está. O sea, el señorío del hombre sobre la tierra escrito está. El señorío de Dios sobre todas las cosas escrito está. Y la voluntad del Padre sobre todo lo creado escrito está. A tu Dios servirás, adorarás y a Él solo servirás. Bien, saliendo del desierto, tampoco está María esperando a Jesús. Amén. María se quedó en casa para cuidar a los otros hijos. Amén. Bien, los primeros discípulos ya en el ministerio del Señor no los toma de su familia, sino empieza a escoger personas que él consideraba en su espíritu que podían ser aptos para acompañarlo como discípulos en el ministerio. Escoge a los discípulos y a María aparece, mi hermano, hasta el libro de Juan capítulo 2, donde son invitados a las bodas de Caná. En ese lugar el Señor, a instancias de María, hace el primer milagro y demuestra la excelencia de su ministerio, haciendo el mejor vino
que el maestresala podía conocer. Hizo el mejor vino y entonces demostró que el Señor hace todas las cosas de la manera más excelente. Cumplió el Señor como vino a cumplir toda la ley, honrando a su madre de la disposición que puso. Vimos que de seguro ahí en esa boda, que habían sido ellos invitados y a la cual el Señor asistió, han de haber tenido alguna relación familiar con ellos, ya que María se enteró de que ya no había vino. Amén. Quiere decir que de alguna manera ella estuvo cerca de las gentes que estaban organizando la familia, porque no cualquiera anda avisándole en una fiesta, no andan los meseros avisando a todo mundo de que ya no hay comida, que ya no hay bebida, porque eso obviamente demerita la calidad de la boda. Amén. Bien, entonces vamos a ver, después de esa boda de Caná, ¿qué relación tenía Jesús con su familia? Mateo 12:46 nos dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese momento de Mateo 12? Amén, que también aparece en Lucas 8:20. Amén. El Señor está deslindándose a través de su ministerio de las cosas que nos sujetan en la tierra. Por eso él mismo diría después: el que no deje a su padre, ni a su madre, ni a su familia, ni a sus propiedades, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque él lo hizo, mi hermano. Él se apartó y le dedicó todo el tiempo después de su bautizo a la misión a la que había sido llamado. Amén. Entonces, y señala lo que después, lo que ya había enseñado en Mateo 7, mi hermano, vuelve a repetirlo aquí en Mateo 12, donde dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Amén. Entonces, mi hermano, usted y yo, que tenemos un Padre en los cielos, esa condición de hijos de Dios que nos otorga el Señor Jesús, según Juan 1:12, es para que hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. Si así no es, mi hermano, prácticamente el Señor está diciendo: ustedes no son mi familia. Por eso es tan importante hacer la voluntad del Padre, porque ahí está, mi hermano, nuestra garantía de salvación. Ahí está, mi hermano, el reconocimiento de nuestra paternidad, y también ahí está el que nosotros un día podamos ver su rostro como familia de Dios. En Lucas 11:27, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: pero antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Hay algunas palabras sencillas en algunos versículos, mi hermano, pero que son poderosos para darnos revelación.
Aquí una mujer le está diciendo, bendita la mujer que te parió, bendita esa mujer que te dio de mamar. Y el Señor le dijo, pero antes, o sea, que es más grande todavía, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo del reino de Dios es más grande que lo que existe en la tierra, cualquier cosa. Palabra dice, no ha nacido uno mayor que Juan el Bautista, nacido de mujer. Juan el Bautista fue, según las palabras del propio Señor, el que traía el más grande espíritu conforme a la voluntad de Dios. María también nació de mujer, claro que también nació de mujer, pero el Señor pone a Juan el Bautista por encima y aún así dice, pero el que está en el reino de Dios, el más pequeño que está en el reino, es más grande que Juan el Bautista. Amén. Entonces está poniendo por encima las cosas espirituales de las cosas naturales. Aquí está diciendo él lo siguiente, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es para que tengamos, mi hermano, una dimensión correcta de quién fue María, quién fue José, quiénes fueron los discípulos, quién fue Juan el Bautista, para que no sobredimensionemos y no caigamos, mi hermano, en falsas doctrinas. Hay algunas doctrinas, mi hermano, que sobrepasan la personalidad de Juan el Bautista. Y a través de él han hecho, inclusive hay una religión que se llama juanismo, mi hermano. Se han desviado, exaltando demasiado a la persona. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él es el más grande de los hombres nacido de mujer. Claro, excepto Jesús. Amén. Entonces aquí ya vamos entendiendo cuál era la función que iba cumpliendo cada uno de ellos. Sus hermanos, ¿qué relación tenían con el Señor Jesús? Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si tú estas cosas haces, entonces manifiéstate al mundo. Amén. Y la palabra dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Por eso él se apartó de su familia. Su madre no entendía la plenitud de la obra que iba a ser el Mesías encarnado. Amén. Y entonces sus hermanos tampoco entendían la misión del Señor Jesús. Esta es una de las razones, mi hermano, por eso que encontramos en Juan 19, que dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, y que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Dejó a su madre. Este versículo lo toman muchos de la religión oficial para decir que ahí demuestra que no tenía otros hijos María, porque cómo era posible que si tuviera otros hijos lo hubiera entregado a un extraño. La razón era que sus hijos no creían en Jesús. A partir de ese momento María había comprendido al pie de la cruz la misión para la cual había venido su hijo. Y el Señor se la está entregando a Juan, sabiendo el amor que Juan tenía para con él y el cuidado que iba a tener para con María. Además de que ambos estaban ya en el mismo unidad del Espíritu, lo que sus hermanos no lo tenían. Amén. Sus hermanos estaban totalmente en la carne, alejados del plan del Señor Jesús, y Juan era el más cercano a él. Esta es una de las interpretaciones más cercanas al sentir del Señor con Juan y con su madre. Ahora bien, ¿de quién es hijo el Señor Jesús?
Él constantemente señalaba su origen y su paternidad. En Lucas 2:48, cuando él queda en el templo con los doctores de la ley, dice así: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? La madre le dice: hijo, he aquí tu padre José y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María le dice: ¿por qué nos haces esto a tu padre José y a mí, María? Y él les contesta: ¿que no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuáles eran los negocios de su padre? Estaban hablando de la Torá, el Señor Jesús con los doctores de la ley. Esos son los negocios del Padre. Los negocios del Padre es su voluntad, manifiesta en las Sagradas Escrituras, para que tú y yo, que somos hijos de Dios, estemos en sus negocios bien entendidos, bien conocidos y saber qué es lo que Él quiere que prospere. Amén. En Mateo 22:41, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ustedes, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién creen que es hijo? Ellos le dijeron: de David. Según las Escrituras, el Mesías iba a ser del linaje de David. Entonces el Señor le dice: ¿y entonces por qué David, tomado por el Espíritu, le dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra? ¿Cómo es que le llama a David Señor si el Cristo es hijo de David? ¿Qué está diciendo? Que Él fue antes que David, que Él fue el Señor de David. Amén. Entonces todo esto es lo que confundía a los fariseos, porque no entendían el mensaje espiritual que el Señor estaba trayendo a la tierra, y Él está reconociendo, y nosotros debemos de reconocer. En Juan 3:31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo, ese es sobre todos. Amén. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Ahí el Señor está diciendo que yo soy de los cielos, yo soy el heredero del Padre eterno. De esta manera Él está ya apartando, mi hermano, la relación terrenal con la misión celestial. María ya cumplió su papel. María ya trajo al Señor Jesús, le dio amor, le dio cuidado, le dio protección. Amén. José cuidó de toda la familia, les dio cuidado, les dio protección, les dio la provisión para que se sostuvieran, le enseñó un oficio. Pero ahora el Señor Jesús ya en su ministerio está apartando las cosas de la tierra del reino de Dios. Vamos a ver otras participaciones y cómo la Escritura, mi hermano, va cambiando. Por ejemplo, Mateo 27:56 dice lo siguiente: entre ellos estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. ¿Quién es María la madre de Jacobo y de José? Esos eran los hermanos del Señor, mi hermano. Jacobo después es el que aparecería en Hechos de los Apóstoles, sobre todo en Hechos 15, amén, ya como pastor de la iglesia en Jerusalén. Pero aquí en Mateo ya no le dice María la madre de Jesús, le dice María la madre de Jacobo y de José. Y esto tenemos que entender
que si, como es, las Sagradas Escrituras fueron reveladas por el Espíritu Santo, la forma como están, mi hermano, escritos y ordenados los capítulos y versículos, tienen un mensaje para entender. Amén. Y aquí están desligando ya al Señor Jesús de sus hermanos. Lo que es de la tierra en la tierra, lo que es del reino para el reino. Amén. En Mateo 27, 61 todavía dice, y estaban allí María Magdalena, esto es en el sepulcro donde el Señor es depositado, dice, y la otra María. Amén. ¿Qué quiere decir? Que está pasando, mi hermano, a una posición ya no de preponderancia, aún está pasando a una posición en la que ya, a pesar de que fue la madre de Jesús, no iba a ocupar una posición importante dentro del desarrollo de la iglesia. Aquí ya está el plan celestial caminando, amén, y está poniendo en su verdadera dimensión, de la cual después desarrollaría María. En Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Aleluya. Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, esto es la crucifixión, entre las cuales estaban María Magdalena, amén, María la madre de Jacobo el menor y de José. Aleluya. Otra vez Marcos, que es otro evangelio, está repitiendo las mismas condiciones del texto de Mateo. Amén. Y en Marcos 15:47 dice, y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. En Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces está específicamente Marcos diciendo de qué María está hablando, la madre de José o la madre de Jacobo. Esta es María, la madre de Jesús en semejanza de hombre. Amén. En Lucas 8, mi hermano, es un pasaje importante para entender cómo se movía todo ese grupo del Señor con sus discípulos de un lugar para otro, qué comían, cómo dormían, quiénes le cuidaban, quiénes le lavaban la ropa, etcétera. Y dice Lucas 8:2, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres le servían con sus bienes. Amén. Pero ahí, mi hermano, no está María, la madre. María no acompañaba al Señor en sus viajes, mi hermano, que iban de Nazaret a Jerusalén, de Jerusalén a Samaria, de Samaria a Galilea. María no lo acompañaba, mi hermano. Por la edad de ella, probablemente por la edad que ella ya tenía, y porque además contaba con otros hermanos y hermanas a las cuales había que cuidar, ¿verdad? Lucas 24:10 dice, era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Cuáles cosas? Que el Señor había resucitado. Amén. La última porción
de las Escrituras donde aparece María como la madre de Jesús, mi hermano, es en Hechos de los Apóstoles 1:14. Este versículo, el último de todas las Escrituras, y no vuelve a hablar. Todo Hecho de los Apóstoles no vuelve a mencionar a María, la madre. Esta es la última ocasión que aparece en las Escrituras. Y dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí ya se le apareció el Señor a Jacobo, ya se le apareció a sus hermanos, y están todos en el aposento alto. Aquí esperarían 10 días al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero María es uno de los 120 que están en el aposento alto. María necesitaba también el bautismo del Espíritu Santo. María también necesitaba que viniera sobre de ella la purificación del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace. El Espíritu Santo dice que santifica. Entonces nos demuestra que ella era una mujer, una persona, una criatura de Dios como cualquier otra en el plan de la iglesia. No tenías de mérito, de gobierno, de dirección, no la tenía, mi hermano. Eso dice las Sagradas Escrituras. Y no, ojo, no para que nosotros denostemos, no, simplemente, mi hermano, precisamente para que no se hicieran veneración de las personas. El Señor conoce la naturaleza del hombre que inmediatamente trata de idolatrar. ¿Por qué el Señor no enseñó el lugar donde había sido enterrado Moisés? Porque el pueblo iba a ser ese un lugar de visita y de peregrinación, mi hermano. El Señor conoce cómo el hombre inmediatamente empieza a elevar, a deificar y adorar a falsos dioses. Por eso el Señor ha ocultado en los momentos más importantes para que esto no acontezca. Lo mismo con María, mi hermano, ¿dónde está María? ¿Dónde quedó enterrada María? ¿Dónde quedó enterrado Pedro? Amén. De Pablo se tiene ciertas referencias porque después de que fue decapitado, tomaron su cuerpo y lo llevaron a un lugar y ahí hay un monumento a su nombre. Pero de todos los demás, mi hermano, ahora vemos actualmente, para que esto entiendas, cómo en todos los lugares donde dicen que estuvo, en Jerusalén, por ejemplo, está supuestamente en una cueva en donde nació el Señor Jesús. El Señor Jesús no nació en una cueva, mi hermano. Sin embargo, hay la famosa iglesia de la Natividad. Luego hay iglesias en cada uno de las supuestas 7 caídas. El Señor no cayó 7 veces, mi hermano, eso es mentira. Amén. Y el hombre en todos lados ha puesto y levanta templos, levanta lugares, monumentos, mi hermano, de peregrinación y de visita a donde están los huesos de los muertos o donde acontecieron situaciones muy importantes. Hechos 1:14 y no se vuelve a mencionar. No podemos decir que no haya sido especial, por supuesto que sí lo fue.
El que quiera negar, mi hermano, que María fue un instrumento escogido por Dios y que cumplió verdaderamente los requisitos que necesitaba el vientre en donde naciera el Señor Jesús, así es, que es bendita y bienaventurada, así es, el ángel se lo dijo y nosotros también repetimos con el ángel, pero ella murió y dentro del desarrollo de la iglesia, mi hermano, no jugó ningún papel importante que haya sido digno de ser señalado en todas las cartas. Ni Juan, mi hermano, con quien vivió hasta su muerte, señala y la nombra. Pedro tampoco nombra en ninguna de sus cartas nada referente a María. Pablo en sus 14 cartas tampoco lo habla. Su hijo Santiago, Santiago es Jacobo, mi hermano. Jacobo es su nombre, Jacob es su nombre en hebreo, ¿verdad? ¿Por qué se llama Santiago entonces? Preguntará la mayoría. Porque cuando lo pronunciaban en latín le decían Saint Jacob, Saint quiere decir santo, el santo Jacobo, Saint Jacob, y unieron todo el nombre y ahora salió Saint Jacob, es Santiago. Pero él es realmente el hermano del Señor, hermano de madre, amén. Y ni él mismo menciona a María como una función importante dentro de la iglesia. Judas es el otro, tampoco menciona a su madre. Entonces, ¿ella cumplió un papel importante? Sí, el vientre a través del cual el Verbo se hizo carne, amén. Entonces, hasta ahí la Biblia nos habla de María. Esa es la María bíblica. Amén. Ahora vamos a empezar a tocar ciertas partes. El pecado nació por un hombre, dice la palabra en Romanos 3:23. Perdón, 15:21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. María, mi hermano, era descendiente de Abraham, como lo somos tú, como lo soy yo. Si alguno dijera, pero Jesús también es descendiente de Abraham, está equivocado. Amén. Porque en él no participó hombre ni mujer. Todo vino del cielo y fue depositado en el vientre de María. Fue creado en los cielos y depositado en el vientre de María. Por eso el Señor nació sin pecado. El único que ha nacido sin pecado después de Adán. Adán nació sin pecado, mi hermano. El Señor Jesús nació sin pecado. Por eso dicen que es el Adán primero y el Adán postrero, el alma viviente y el espíritu vivificante. Pero María nació de hombre y de mujer. Ella nació igual que toda la humanidad, con el pecado, con la naturaleza caída que nacen todas las criaturas de Dios. Romanos 3:23 nos lo recuerda y nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Así que María fue limpiada de sus pecados por la sangre de Cristo. Así es. Así es. El que purificó a María fue la sangre del Cordero, como te purificó a ti y me purificó a mí. Romanos 3:24 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para que manifestara su justicia y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos somos justificados y reconciliados con Dios, Romanos 5, a través de la sangre de Jesús. Amén. Así que todos nacidos de mujer necesitaban la sangre de Jesús. Por eso el Señor, durante los 3 días que estuvo en la tumba, bajó al corazón de la tierra, les predicó a los que ahí estaban y se llevó cautiva la cautividad como las primicias, como las gavillas de primicia. Amén. Porque ya su sangre podía llevarlos con ellos a los que habían sido desde Adán hasta el día de su muerte en la cruz, habían muerto justos creyendo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese beneficio que tú y yo tenemos ahora fue el beneficio que alcanzó también a María. De lo contrario, mi hermano, todos estuviéramos cautivos en el Seol. ¿Cómo está la ley de Dios para con los hombres? Eso nos lo señala y nos lo enseña Hebreos 9:27, donde dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. A los que mueren en Cristo, ante el tribunal de Cristo. Los que mueren sin Jesús serán resucitados para el juicio del trono blanco. Así que María tuvo que morir. Y después de morir se presentó ante el tribunal de Cristo. Esto te estoy diciendo porque ella sufrió lo que cualquier criatura de Dios, ya convertida en hijo de Dios, sufriría. El único que ha sido transformado en cuerpo de gloria, mi hermano, se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único que murió sin pecado. Todos los demás seremos transformados por su gracia en aquel día de la resurrección. Primera de Corintios 15:51 nos dice: he aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a ir a la tumba, pero todos seremos transformados. Y eso será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que vivamos seremos transformados. Si creemos, dice Primera de Tesalonicenses 4, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Nosotros los que habramos quedado vivos no precederemos, o sea, no nos transformaremos antes que los que durmieron en Cristo. Amén. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y ahí en las nubes recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos. Y a partir de ese momento estaremos siempre con el Señor. Amén. Este es el destino de todos los que mueren en Cristo Jesús. Ahí ese es el destino también de María. Ese es el destino de José. Amén. Y de todos los que hayamos muerto en Cristo Jesús, seremos transformados a su imagen. Y se cumplirá lo que entonces dice Primera de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ese es del cielo. Y así como trajimos la imagen terrenal, así traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Hasta entonces seremos glorificados. Mientras tanto, mi hermano, los que mueren en Cristo están en el paraíso en espera de la resurrección.
Y los que mueren sin Cristo o en oposición a Dios están en ese lugar de expiación, en ese lugar, mi hermano, de sufrimiento, el lugar que escogieron, el lugar donde está el pecado. Todos los textos que hemos leído, mi hermano, nos enseñan que todo hombre y mujer nacido de la intimidad o por voluntad del hombre y de la mujer, morirá, será juzgado, y si murió en Cristo, resucitará para salvación, y si murió sin Cristo, resucitará para condenación. Hasta hoy, solo el primogénito de los muertos, como dice Apocalipsis, ha resucitado en gloria. Todas las demás almas que han muerto esperan que se cumpla ese misterio de la redención. Y hay un lugar de espera, que es el paraíso, o un lugar de espera y de tormento, que es el infierno. Esto es válido para todo hombre nacido o toda mujer nacido sobre la tierra, ya sea Noé, ya sea Abraham, ya sea Isaac, ya sea Jacob, José, Moisés, David, Josué mismo, Samuel, mi hermano, José, María, Pedro, Juan, Pablo, todos, para todos esa ley aplica. Morimos con el cuerpo terrenal, nos vamos a un lugar de espera donde están las almas de los justos y de los que han creído en Cristo Jesús, y un lugar de espera y tormento para los que han muerto en rebelión en contra de la voluntad de Dios. Y eso es para todos, mi hermano. Y los muertos están apartados de cualquier relación con la tierra. Los muertos no pueden abogar por los vivos. Amén. Y esta ley se cumple hasta la venida del Señor Jesús. Y el Señor no hace acepción de personas. Amén. Entonces, todo esto que hemos visto, mi hermano, echa por abajo cualquier otra María que aparezca por ahí. Cualquier otro relato, cualquier otra pretensión, mi hermano, no está en las Escrituras. Si no está en las Escrituras, ¿de dónde sale? Entonces, las diferentes Marías, la María del Islam, mi hermano, el Islam venera a María. El catolicismo venera y adora a María. ¿De dónde sale, mi hermano, es esa recurrencia? ¿De dónde sale podríamos decir, esa canonjía para con la persona de ella? Dicen que de la tradición. La tradición no es escrita, mi hermano, la tradición es oral. Por eso es que el saco de la tradición le cabe todo lo que le quieras poner. ¿Quién va a certificar si nada quedó por escrito? Por eso es que el Espíritu Santo, mi hermano, permitió e inspiró las Escrituras, tanto los Evangelios como todas las cartas del Nuevo Testamento, para que quedara por escrito la voluntad de Dios y no vinieran gentes a inventar historias, a decir que ellos oyeron de los discípulos y de los apóstoles y que a ellos le fue revelado y que a ellos y que a ellos y que a ellos. Amén. Y ahí han inventado una sarta de cosas que durante estas 2 semanas te vas a sorprender. Amén. Bien. Entonces, ¿de dónde viene pues esta adoración? Por eso empezamos con la Reina del Cielo. Después se empezó a presentar un fenómeno
que se llama sincretismo. El sincretismo era la forma de adoración pagana, los mitos y leyendas de los dioses griegos y romanos se sumaron, mi hermano, al cristianismo y empezaron a darle forma a los antiguos dioses que habían sido ya echados afuera. Empezaron a mimetizarse, o sea, a disfrazarse con personajes del cristianismo y volvieron a cobrar vida. Y luego, cuando se permitió después que otra vez se adorara a imágenes, volvieron los demonios a tomar posesión en los lugares de adoración. En el pueblo romano, mi hermano, los romanos iban conquistando un pueblo y los dioses de ese lugar y a la gente de ese lugar, porque los romanos llegaban y si los pueblos se sometían, los dejaban vivir en paz. Solamente pagaban el tributo y se sometían a Roma y aportaban los soldados que necesitaban. Y la gente podía seguir con sus dioses, podía seguir adorando su religión, no les importaba. De esta manera todo el imperio romano estaba lleno, mi hermano, de dioses locales, de los dioses de los pueblos que fueron conquistados. Como a los romanos no les interesaba, sino que al contrario, ellos iban aumentando lo que se conoce como el panteón romano. El panteón quiere decir el lugar de los dioses, donde descansan los dioses. Ahí iban metiendo todos los dioses de los pueblos que ellos iban conquistando. De tal manera que cuando se convirtió todo el imperio romano por decreto de Constantino a la Iglesia Católica Apostólica, entonces se prohibió la adoración de los dioses locales. Pero ¿qué cosa iba a suceder? La gente, mi hermano, la gente por la religión y por el hambre se levantan. Entonces empezaron a los dioses locales, los transformaron, les cambiaron el nombre. Guardaron ciertos símbolos que eran representativos de ellos, pero les cambiaron el nombre y la vestimenta. Y entonces aparecieron los patronos de los pueblos. Y entonces aparecieron los patronos de las cofradías. ¿Qué eran las cofradías? Eran lo que ahora son los sindicatos. La cofradía de los que construían, la de los tintoreros, la de los textileros, la de los que trabajaban el cuero, los que trabajaban la madera, todos ellos formaban sindicatos, en ese tiempo se llamaban gremios, y cada uno de ellos tenía un patrono, un dios, como tenían los plateros de Efeso, y entonces les empezaron a dar nombres cristianizados, ¿verdad? Y empezaron a tener todos sus dioses. Por eso es que tú ves que San Fulano es el dios de los marineros, que San Sutano es el dios de los artistas, que San Perengano o Santa Perengana es la diosa de las madres solteras, que San Antonio es el santo de las que andan buscando esposo, y así todos, mi hermano, eran los dioses locales que tenían que seguir persistiendo para que la gente quedara quieta y no se sublevara contra el decreto del emperador. Para cuando empezó la iglesia, mi hermano, habían dos grandes religiones que estorbaron mucho el desarrollo del cristianismo en la pureza de la fe. Una eran los misterios de Mitra y los otros el misterio de la diosa Madre Hijo. Ya hablamos de la Reina del Cielo, cómo fue representada, cómo era representada como una mujer amamantando al niño o como una mujer que tenía al niño en sus rodillas. Amén. Y esta diosa tenía una influencia muy grande en todo el ánimo de las gentes en todo el mundo, ¿verdad? Después vamos a ver qué nombres tenía en otras partes del mundo. Y el misterio de Mitra era el misterio de aquel que luchaba contra el sol, lo vencía y después sacrificaban al toro. Estaba el símbolo de Mitra, es el toro negro. Luego sacrificaban al toro, se comían su carne
y bebían su sangre. Durante el principio del cristianismo se confundió esto mucho con lo que instituyó el Señor en aquel lugar de la primera cena. Amén. No fue la última cena, no, fue la primera cena. Amén. En esa ocasión, mi hermano, se estableció pues los principios más importantes. Primero, nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de la humanidad y el que nos invitaba a que hiciéramos memoria de su sacrificio a través de comer el pan y beber del vino. Entonces, estas dos religiones que te estoy diciendo ahorita fueron los dos grandes enemigos del cristianismo en su primera etapa. Amén. La diosa madre, la que declaraba que de una concepción sobrenatural por los rayos del sol había quedado embarazada y que había dado luz a un hijo que era el mismo Dios encarnado y que nacía para la salvación de sus seguidores. Esa era la religión de la diosa madre hijo. Y el mitraísmo tenía como principal ceremonia, amén, además también de nacer de una diosa a través de los rayos del sol, la ceremonia principal era comerse el cuerpo, matar un toro, comerse su carne y beber su sangre. Amén. Este engaño, mi hermano, había sido durante miles de años. Eso vino desde Persia. Cuando los persas conquistaron a Babilonia, los persas impusieron esta religión y este misterio, se llamaba el misterio de Mitra. Así que cuando el Señor nació, ambas religiones tenían miles de años en los pueblos. Ya era parte de ellos, ya estaban acostumbrados a practicarlo, ya lo creían como una verdad. Contra eso, mi hermano, lucharía el cristianismo desde el principio. Amén. Así que la lucha que ahorita tenemos contra la reina del cielo no es nuevo, es desde miles de años antes que naciera el Señor Jesús, luchó el pueblo de Israel con esta contaminación. Y ahora después el cristianismo empezó a luchar. El día de mañana, mi hermano, que tenemos más tiempo, tendremos la oportunidad, amén, de hablar ya de estos temas y cómo se fue desarrollando en el cristianismo primitivo y cómo se estableció, mi hermano, la adoración de María, después ya avanzado la época y cómo también se rompió con eso gracias a nuestro Padre Eterno y al poder del nombre de Jesús. Bien, por el día de hoy hemos concluido, quedamos en esta porción y el día de mañana, primero Dios, estaremos terminando este tema de la Reina del Cielo. Señor los guarde y los bendiga en el nombre poderoso del Señor Jesús.